queda por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 138 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará la lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del señor Francisco Illanes, por el cual contraargumenta la respuesta entregada a esta comisión por la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Este señor Illanes había enviado una carta a la comisión solicitando se pida a la directora del Patrimonio Cultural que informara porque lo habían desvinculado. Entonces la directora informó y ahora este señor hace unos comentarios a la respuesta que entregara la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural acerca de las razones del término anticipado de su contrato, por cuanto indica que no es efectivo que el programa Red Digital de Espacios Patrimoniales haya sido reestructurado tras evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social, implicando la supresión de la unidad de estudios, porque dichas labores son exigencias permanentes establecidas por la Dirección de Presupuesto y por el Ministerio de Desarrollo Social, siendo funciones estructurales imprescindibles para la operatividad institucional. Adicionalmente, adjunta texto de denuncia ante la Contraloría General de la República debido a que el tema asociado a los contratos tecnológicos se encuentran sin pago de los servicios con unas deudas millonarias o sin contratos por el referido servicio. Finalmente, solicita que la comisión investigue profundizando lo que está ocurriendo respecto de ese programa. El detalle de la carta y la denuncia ante la Contraloría fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Una carta de la artista plástica y artesana cartonera chilena Alexandra Salazar Inostroza, por la cual solicita audiencia para exponer su trabajo y propuesta cultural sobre su especialidad, la cartonería tradicional mexicana, disciplina en la que ha desarrollado piezas monumentales como catrinas, altares y mojigangas, exhibidas en Chile y México, con marcado enfoque intercultural y educativo, integrando esta técnica como medio de interacción con nuestras raíces, seres ancestrales y fauna local, puesto que en su calidad de embajadora del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería, busca difundir personajes del folclore y de la cultura chilena a través de una tradición artesanal mexicana, promoviendo el intercambio artístico y cultural entre ambos países. Una carta al Consejo Municipal de Dalcahue, sumado a 4 juntas de vecinos, 2 comités de agua y 3 clubes deportivos, por el cual entregan su opinión respecto al proyecto de ley que denomina Aeropuerto de Chiloé al aeródromo Macopuye en la comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé, región de los lagos, boletín 17.727-24. Una invitación a la inauguración de FIC Valdivia en Santiago 2025, actividad que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre a las 18:30 horas en la Sala K de la Universidad Mayor, Martín 321 Santiago. Agrega que en la actividad se anunciarán los estrenos chilenos presentes en FIC Valdivia y se exhibirá Buscando el fantasma entre los rieles de Teao Díaz de Valdés. Un correo electrónico de la Fundación Teatro 1000, por el cual solicita audiencia para su directora general para dar cuenta del reciente Festival 2025, informar actividades y programas de la Fundación durante este año y la proyección para el año siguiente. Esa es toda la cuenta, presidente. Okay. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Entonces pasamos a puntos varios. Se ofrece la palabra en puntos varios. Sí, presidente. ¿Bernal? ¿Cómo iba a fallar yo los puntos varios? Sí. Me transmitió algo. No, me acordé porque ayer en el diario El Yanquihue, voy a ingresar de hecho el diario El Yanquihue, ayer se titula en el diario "Crece malestar por ola de vandalismo en el barrio Puerto". Vecinos denuncian que el fin de semana se sobrepasan los límites en actividades, sobre todo rayados de casa. La Junta de Vecinos registra 40 propiedades con rayados y lamentan el trato que se le da a esta reconocida zona típica. Entonces quiero oficiar a la directora de Servicio de Patrimonio, también a la subsecretaria, ¿no?, de Patrimonio, para hacerle ver esta realidad que está viviendo el barrio Puerto con casas, típica casa para quienes nos están viendo que no son de la zona típica, casa del sur, con tejuelas de madera, ¿no?, con techo de agua, muy bonitas que conservan nuestra historia, pero que lamentablemente están siendo vandalizadas sin ningún tipo de sanción. Y más allá de eso,
lo que yo entiendo de la crítica de los vecinos, que también requieren una proactividad por parte del ministerio, a que cuando existan zonas típicas, existan herramientas que les permitan proteger y cuidar sus casas también, porque muchas de estas viviendas las habitan adultos mayores, que cuando le rayan la casa no tienen el dinero para justamente poder arreglarlas, por lo tanto se ven en esta condición de deterioro. Así que eso, Presidenta, solicito este oficio al Ministerio, y aquí de hecho se ven varias de las casas que están rayadas, incluso algunas casas, y hay una cuadra que pertenece a la Marina Mercante que tiene otras características, pero que también ha sido vandalizada por estos rayados. Porque no quiero decirle ni siquiera graffiti, son rayados, son... Claro, sí. Eso. ¿Barrio Puerto en dónde? Barrio Puerto en Puerto Montt. ¿Hay acuerdo? Ya, Presidenta. Tomando el punto que usted está hablando, diputado, también nosotros acá sacamos un proyecto de ley que se llamaba Educación Patrimonial. Estamos exigiendo y pidiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes que respeten la cultura, que respeten el patrimonio, pero si no se los enseñan en los colegios, no se los enseñan en ningún lado, no crecen con el concepto de respeto, no crecen con el concepto que hay lugares que tienen una historia, un arraigo, y que es de todos. Entonces hoy día vamos a ver si citamos a la ministra también para que nos cuente por qué este proyecto está detenido, si ya lo sacamos de la comisión, siendo que acá Valparaíso también se ha visto vulnerado por las rayas que hacen también a las casas patrimoniales. Así que vamos a solicitar que venga la ministra secretaria para que nos explique por qué este proyecto de ley no avanza. Y varias dudas también que tenían algunos diputados. ¿Algún otro punto vario de la comisión? Otra vez tiene la palabra. A propósito de proyectos pendientes, me gustaría saber qué ocurre con el proyecto TVN. Estuvimos mucho tiempo aquí debatiendo, con mucha polémica entre medio, pero no sé, claro, yo sé que está en Hacienda, pero yo no sé si va a tener, acá se le puso urgencia, nos presionaba muchas veces para votar y veo que en Hacienda no ocurre lo mismo. Entonces me gustaría saber aquello que es lo que está pasando. ¿No? Bueno, nos hicieron estar acá meses. Sí, entonces, efectivamente, estuvimos gracias. como 6 meses con ese proyecto en donde estuvimos acá debatiendo. Yo imagino que a la ministra Vallejo, que no. Sí, le pedimos que Para nos que nos venga a digan que contar está el en qué proyecto, va, para la urgencia. porque los ¿En qué está? trabajadores de TVN también nos están pidiendo venir de nuevo a la comisión a exponer, así que sería bueno, ¿Pero lo oficiamos Claudia. y le invitamos o...? La oficiamos y le invitamos. Sí. Sí, vamos a tener una sesión con la ministra. ¿Alguien más quiere preguntar algo a la ministra para que podamos indicarlo? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a recibir a nuestro invitado. Esta sesión tiene por objeto recibir al director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, señor Esteban Figueroa Naguiel. Se puede sentar. Junto a la encargada de Políticas Públicas Legislativas, señora Eileen Froden, para que se refiera al procedimiento de inscripción de marcas en nuestro país. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señora presidenta, y por su intermedio al resto de la comisión. Efectivamente, tengo la oportunidad, el honor de poder contarles respecto del registro del sistema de marcas. Para el efecto tengo una presentación, no sé si puedo compartir, porque así, a efecto... Share. Ahí está. Entonces, sí, ahí se ve perfecto. Pero comenzando, voy a tratar de ser breve, pero de todas maneras, para no dilatarme demasiado, pero de todas maneras, por supuesto, sí hay consultas. Lo primero que quiero señalar que el sistema de propiedad intelectual en realidad es un conjunto de herramientas que viene a proteger las creaciones humanas, considerando que las creaciones humanas son de tan diversa índole y características, no existe una única herramienta que pueda protegerlas todas, y por lo tanto existen distintos tipos de herramientas. Y en ese contexto existen como dos grandes definiciones.
Por un lado está el derecho a autor y los derechos conexos, ¿no? Para proteger un libro, un software, una coreografía, ese tipo de cosas, que está regulada por la ley 17.336, que hoy día se hace un depósito de esta obra en el Departamento de Derechos Intelectuales, que depende del Ministerio de las Culturas, ¿no? Y por otro lado, la otra gran vertiente es la propiedad industrial, que está regulada bajo la ley 19.039 y que sí requiere un registro y depende del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que a su vez depende del Ministerio de Economía, ¿no? En el INAPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se registran las patentes de invención, las marcas comerciales, los derechos, los diseños industriales, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas. Ese es el contexto, de alguna manera. Entonces, ahora voy a ir específicamente al sistema de marcas comerciales y específicamente me quiero referir a su proceso de inscripción de las marcas, ¿no? Bueno, todo comienza en el sistema de registro con la presentación de las solicitudes de marca, que hoy día el 99% de las solicitudes de marca se hace en línea en la página web del INAPI a través de una solicitud. Aquí es muy importante también identificar lo que nosotros denominamos las clases, que es una especie de especificación a la cual se refiere la marca específicamente, ¿no? Existen 45 clases. De la 1 a la 34 se refiere a productos, por ejemplo, por darle un ejemplo, la clase 3 se refiere a cosméticos, productos de limpieza, la 25 sobre ropas, calzados, y uno va especificando a qué se refiere específicamente la marca. Y de la 35 a la 45 a servicios, por ejemplo, la 41, educación, formación, entretenimiento, etc. Con eso comienza el proceso más el pago de una UTM por clase. Lo primero que hace el INAPI, entonces presentada la solicitud de marca, es una revisión formal de la solicitud, que básicamente es verificar que existen los antecedentes y los elementos mínimos para poder hacer posteriormente el examen sustantivo, ¿no? Entonces, si es que, si se verifica que está el expediente completo, continúa su trámite. Si no, se formula una observación y el solicitante tiene 30 días hábiles para poder contestar esta observación. Si la contesta y se satisface de esto, se acepta trámite y entonces hay 20 días hábiles para que el solicitante pueda hacer una publicación en el diario oficial, ¿no? Se publica en el diario oficial y esta solicitud de marca, más o menos así se ve una publicación en el diario oficial de marcas. Existen 30 días hábiles, o sea, como un mes y medio para que terceros puedan oponerse. Esta es la manera que existe porque como esto afecta a un número indeterminado de personas, ¿no? en todo Chile, para que eventualmente terceros puedan oponerse al registro de esta marca. Entonces, pasado este plazo, si es que no existe oposición, voy a ir por el camino fácil primero. Si es que no existe oposición, entonces se hace el examen de fondo por parte del INAPI. Básicamente, lo que se busca en este examen de fondo, en términos muy generales, es que la solicitud que se pretende registrar de marca no induzca error respecto del origen empresarial de la marca que se está pretendiendo registrar, ¿no? O sea, que el público consumidor no se confunda respecto del origen. La marca básicamente lo que busca es poder identificar cierto producto o servicio con un origen empresarial específico. Entonces, el examen lo que busca es evitar básicamente esa confusión, ¿no? Ahora, en el caso que exista oposición, entonces esa oposición en conjunto con el examen de fondo se le da traslado al solicitante, que tiene 30 días más para poder contestar estas observaciones. Y si va todo bien, digamos, entonces la solicitud es aceptada a registro, tiene que pagar las tasas finales, que aquí tiene que pagar 2 UTM por clase, y se entrega el registro.
Si va mal la solicitud, no cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 20 de la ley 19.039, entonces se rechaza y es posible para el solicitante interponer dentro del plazo de 15 días hábiles una apelación que se va a un tribunal independiente, que es una segunda instancia, un tribunal especializado, que es el Tribunal de la Propiedad Industrial, ¿no? Entonces, si es que la solicitud es otorgada, de todas maneras, existe la posibilidad que terceros puedan demandar la nulidad de las solicitudes de marca. Hay un plazo de prescripción y de 5 años, y las razones por las cuales se puede demandar la nulidad es básicamente las mismas por las cuales no debió haber sido otorgada la marca. Entonces, quien argumenta respecto de que esta solicitud fue mal otorgada, tiene que básicamente argumentar en base a las mismas circunstancias que se establecen en el artículo 20, con la excepción que no hay plazo de prescripción para la razón de la mala fe. Por lo tanto, eventualmente un tercero siempre, durante todo el periodo de vigencia de la marca, puede demandar la nulidad de esta basado en que fue inscrita en mala fe, ¿no? Ahora, otra cosa importante de considerar que las marcas son renovables, ¿no? Las marcas duran 10 años y cada 10 años es posible de renovar, y esa es una diferencia respecto de otros derechos de propiedad industrial que se mantienen por un periodo, caducan y expiran. Digamos, no es posible renovarla, pero así en Chile hay marcas que tienen más de 100 años y se mantienen vigentes porque los titulares las han mantenido y las conocemos todos en Chile, ¿no? Que hay marcas que llevan muchos años vigentes. Traté de ser muy resumido y sucinto respecto del procedimiento y simplificado. De todas maneras, si es que tiene, por supuesto, alguna duda, pregunta. Sí, solicitar si nos puede enviar la presentación para enviarla a los diputados, y doy la palabra a los diputados que tengan alguna duda. ¿O usted también va a exponer? ¿Algún diputado tiene alguna duda? Diputado Bernal. Sí, yo solo me gustaría preguntar, dentro del proceso que usted describe, desde la institucionalidad, ¿qué cree usted en materia, por ejemplo, legislativa, se podría avanzar para generar mejoras, no sé, respecto al registro, ¿no? Eso como por una parte, porque ustedes pueden decir, aquí tenemos un nudo que hemos detectado que, no sé, requiere alguna acción legislativa, puede ser. Entonces, segundo, yo creo que hay una confusión también muchas veces entre distintas, no sé, instituciones que uno tendría que pensar que ven marcas. Por ejemplo, tiendo a pensar que mucha gente cree que por registrarse en nic.cl es dueño de una marca, ¿no? Entonces dice, oye, vamos a hacer lo primero que hace una persona cuando tiene algo, probablemente va a la página web, ¿cierto? Nic, a tener su página web, ¿cierto? Y tener todos sus usuarios en redes, en Instagram, TikTok, lo que sea. Lo primero que va a hacer va a ir allá, a ver, tengo algo, ¿no? Y probablemente no va a ir a INAPI, a ver si existe o no la marca, y ahí se puede producir algo. Entonces, desde ahí me gustaría también, no sé si nos pudiera como profundizar en aquello. Gracias, presidente. No, perdón por tomarme la palabra, pero dentro de lo que dice el diputado también eso es relevante, porque dentro de los productos, nosotros, por ejemplo, hablamos poco de diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, el mundo del diseño industrial, quienes generan mobiliario en arquitectura. Los arquitectos también generan muchos ciertos productos que tienen, que son innovadores, etcétera, y muchas veces, claro, no registran, probablemente, como hizo el diputado, el producto. Entonces es muy fácil, ¿cierto?, comprar una silla, medirla, copiarla y hacerla en grandes cantidades. Y uno puede ver, ¿no?, que se genera una innovación en el mundo del diseño industrial, y al par de meses está en el retail, o está en otros lados, o se vende, no sé, en China, lo voy a inventar. Porque es muy fácil, ¿cierto?, copiar algo que es un producto. Entonces, también desde ahí sería bueno, como hizo el diputado, yo hoy hago de su vocero,
puedes profundizar en aquello. Ya, gracias, diputado. Tiene la palabra. Muchas gracias por las preguntas. Sí, mire, a ver, varias cosas, voy a tratar de ordenarme. Respecto de cosas legislativas, por ejemplo, contarles que el año 2022 entró en vigencia lo que nosotros llamamos una ley corta, que fue una ley que se tramitó efectivamente en este Parlamento y fue aprobada en la Comisión. Y, por ejemplo, se introdujeron varias mejoras, específicamente sobre diseño. Se estableció una nueva institución respecto del sistema de diseño, un sistema de depósito de diseño, justamente pensando en los diseñadores, en donde básicamente este sistema, a diferencia del que existía, simplemente se hace una solicitud, se hace un examen formal y se paga una tasa inicial, pero no hay un sistema parecido al de patente, porque los diseñadores lo que nos señalaban que era un sistema demasiado pesado, engorroso y costoso. Entonces, esa justamente fue una de las modificaciones, pero tenemos muy claro que todavía nos falta poder promover más esta nueva institución, que conozcan más los diseñadores y que puedan utilizarlo con mayor intensidad, ¿no? Ahora, respecto de cosas que, por ejemplo, en esa oportunidad quedaron ahí pendientes, es, por ejemplo, hoy día, tal como les señalaba, la publicación hoy día se realiza en el diario oficial, ¿no? Respecto de esto. Normalmente las oficinas hoy día de propiedad industrial tienen su propia gaceta. Eso les permite a las oficinas también abaratar costos para los usuarios, porque en realidad la publicación hoy día en el diario oficial tiene un costo, pero si lo tuviera el INAPI podría ser ya sea de menor costo o incluso gratuito. Entonces es algo que tal vez se podría continuar explorando para poder mejorar, porque hoy día efectivamente, dado que las pymes, que son las que registran y grandes empresas registran sus solicitudes de marca, lo que ellos necesitan es velocidad, ¿no? Ellos lo que nos piden es que necesitan certeza respecto del registro de sus marcas y por lo tanto necesitan, por un lado, prontitud, puntualidad y certeza jurídica para poder actuar respecto de esto. Y efectivamente, tal como le señalaba, el sistema de propiedad industrial establece distintas herramientas y también están los nombres de dominio. A diferencia de otras cosas, los derechos de propiedad industrial sí son acumulables, ¿no? Sobre un producto, por ejemplo, uno puede tener una marca, puede haber un diseño industrial, pueden haber software sobre el mismo producto, pueden haber patentes incluidas dentro de su funcionamiento, puede haber derecho a autor, o sea, realmente pueden haber muchas cosas y eso es necesario que poder darlo más a conocer. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante de poder difundir más la herramienta de la propiedad industrial y efectivamente tenemos un foco particularmente este próximo año en regiones, ¿no? Nos importa mucho de que las personas en regiones no se queden atrás en el uso del registro, no solo de marcas, sino que también de diseños, de patentes y otros, ¿no? Eso, muchas gracias. Sí. Diputado Benavente. Gracias, presidenta. Básicamente un poco relacionado con lo que decía el diputado Hernández en relación a qué herramientas legislativas o qué a lo mejor propuestas legislativas en base a lo siguiente. A ver, el tema de la propiedad industrial no es solo proteger una marca, un nombre, un diseño, sino que también un producto. Y desde aquí, de una u otra manera, se deriva la piratería y podríamos llegar hasta el comercio ambulante, en definitiva, porque muchas veces lo que vende el comercio ambulante son productos piratas. Entonces, y por algo, entiendo en la ley de propiedad industrial, se da acción penal para incautar muchas veces mercadería falsa. Ha pasado que en virtud de esa ley llegan, irrumpen muchas veces las policías en bodega y requisan una cantidad de productos, sobre todo en fechas cercanas a la Navidad. Normalmente son juguetes, etcétera, que se venden
en varios lugares de Santiago, todos más o menos están identificados los lugares donde se venden los productos más piratas, digamos. Y en tal sentido yo quería preguntarle en base a ese tema, si ustedes ven a lo mejor una mayor protección, ¿qué propuesta a lo mejor podríamos revisar en base a darle aún más facultades a las policías, al Ministerio Público? Porque entiendo, ahí no me acuerdo, pero la acción penal no es de oficio, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor por ahí podría ser. No es fácil tampoco que el Ministerio Público actúe de oficio, porque tiene que ser algo, cómo le llega a él el conocimiento al Ministerio Público de que este producto es pirata, etcétera. Pero cómo fortalecer esa acción penal, porque esto puede ser muy importante para ir cortando también, desde todo punto de vista, este tema de toda esta piratería que hay en la calle, que va asociada junto a ella también a un cierto crimen organizado, etcétera. Es un elemento también por donde podemos atacar nosotros el crimen organizado, es darle mayor protección a la propiedad industrial, a la marca, etcétera. Sí. Muy buena acotación, diputado Tuiti. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al director del INAPI y que nos acompañe también parte de su equipo. No sé si decir en modo reflexión, pero hace un tiempo estuve justamente en una audiencia con el director y su equipo para reforzar, porque ustedes saben, como está en la Comisión de Cultura, que los pueblos originarios tienen una ligación directa con la cultura. Y parte de eso era una preocupación que nace, ¿no es cierto?, desde que tenemos, ¿no es cierto?, la inscripción de marcas, donde aparecen palabras y muchas veces signos que para las culturas son muy importantes. Y así como lo hizo de rápido, para que explique a los colegas aquí presentes lo que sostuvimos en esa reunión y las aprehensiones con respecto a la protección de palabras, de significados. Si quiere se puede referir, ¿no es cierto?, a las marcas, por ejemplo, como el Moai en una botella, o también palabras como, por ejemplo, empresas internacionales que quieren venir a Chile e inscribir marcas como, por ejemplo, una famosa heladería argentina que tiene un nombre similar al nombre del pueblo originario y que obviamente cuál fue el resultado, que fue el rechazo, ¿no es cierto?, de la inscripción porque pertenece a un pueblo originario. Si nos puede hacer una pequeña exposición sobre eso y contarles que no solamente para el pueblo Rapa Nui, también es para los distintos pueblos de nuestro país. Eso, presidenta, muchas gracias. Puede contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a la pregunta. Respecto efectivamente de el tema de la observancia, es algo que nos preocupa también mucho en el INAPI. El INAPI no tiene directamente atribuciones sobre la observancia, pero evidentemente si uno está encargado de otorgar los derechos, si es que estos derechos en la práctica no son respetados, la verdad que se oraba mucho esta institucionalidad. Es por esa razón que nosotros trabajamos en conjunto con distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Tenemos una mesa de trabajo con la PDI, con aduanas, justamente para poder trabajar en esto. Y también con la CPC, ¿no? Trabajamos específicamente en el OSIS, en el Observatorio del Comercio Ilícito, y el OSIS formuló distintas propuestas, y una de ellas específicamente tiene que ver con la acción penal pública, porque hoy día, por lo menos para los derechos de propiedad industrial, la acción penal es a instancia de particulares. Y la verdad que, claro, incluso nos hemos reunido con la PDI y ellos, de alguna manera, consideran que también sería algo positivo estudiar la posibilidad de igualar ese estándar que ya está en la ley de derecho a autor con la ley de propiedad industrial, ¿no? Y por lo tanto es algo que efectivamente es algo que se ha ido como sosteniendo y está en una de esas recomendaciones del OSIS y de la CPC, ¿no? Así que efectivamente es algo que está ahí pendiente. Ahora, me muevo drásticamente de tema y efectivamente una de las preocupaciones sostuvimos ya hace, yo diría, un poco más de un mes,
con el diputado Teao una reunión en donde, claro, manifestó respecto de la pretensión que tienen algunos solicitantes de registrar ya sea directamente los nombres de pueblos originarios o algunas palabras de lenguaje de pueblos originarios. Y lo que les señalábamos es que efectivamente eso acontece y que dado que este es un tema que cada vez tiene mayor sensibilidad, nosotros por un lado en el INAPI cada vez tenemos un estándar más estricto para esto. Y un ejemplo que justamente le planteábamos era esta pretensión que había de un empresario extranjero de registrar efectivamente el nombre Rapa Nui para un comercio que era una heladería o algo así. El solicitante incluso después apeló a segunda instancia y tampoco le fue bien. Pero eso es un ejemplo más o menos de lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros en el INAPI también trabajamos con algunas directrices de examen y estamos elaborando una directriz para que quede un documento por escrito de manera tal de poder comunicarle tanto a nuestros examinadores como al público en general cuál es la práctica del INAPI, de manera que el solicitante que pretenda hacer ese tipo de registros anticipadamente pueda conocer cuál va a ser más o menos la reacción que va a tener el tratamiento que le va a brindar el instituto a ese tipo de solicitudes. Sin perjuicio de eso, nosotros también tenemos una relación con la SUPO, la Subsecretaría de Pueblos Originarios, en donde en algunos casos nosotros oficiamos para consultar respecto de algunas solicitudes que nos parecen un poco sospechosas, por decirlo de alguna manera, porque, claro, no somos expertos en todos los lenguajes de los pueblos originarios, ¿no? Y por lo tanto, eso se va a la SUPO, quien nos contesta y en virtud de esa información nosotros también podemos resolver. Pero es algo que sí se está de alguna manera trabajando y se ha ido como elaborando mucho más y teniendo más celo y cuidado respecto de este aspecto tan importante, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, como no hay más dudas, ¿seguro, diputado Bernales? Segurísimo. Ah, ok. En vista que no hay más dudas, le agradecemos que hubiese estado hoy acá aclarando todas las dudas que tenían los diputados, la disponibilidad también que tuvo. Así que muchas gracias y si quiere, sí, se puede, no se dice retirar, se puede, es que suena feo, ¿no? No, agradecemos. Si quiere ver también la sesión, los proyectos de ley, también puede verlos acá, sí, no hay problema. Los liberamos, para que siga su trabajo. Sí. Ya. Vamos con el punto número 2. Ya. Vamos a esperar que se retire. No retirar. Sí, se entusiasma. Apague la... Vamos a iniciar el punto número 2 de la tabla, donde vamos a iniciar la discusión. Diputado Benavente, ¿quiere la palabra? Ah, perfecto. Se retira entonces. Ya, que esté muy bien. Indignado. Ya vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Otuiti Teao, Miguel Ángel Becker, Felipe Camaño, Juan Manuel Fuenzalida y Mauricio Ojeda, que establece el 17 de julio de cada año como día de conmemoración de la llegada del rey Otu Matu a Rapa Nui, correspondiente al boletín 16.656-24. El diputado Tuiti, en calidad de autor, explicará el contenido y fundamentos del proyecto. Tiene la palabra, diputado Tuiti.
Muchas gracias, Presidenta. Antes de comenzar, quería pedir algo que por la presentación ahí yo también lo tengo de esa manera, es que, déjeme utilizar la palabra correcta para esta situación. Aquí está. Eso. Antes de comenzar, Presidenta, quería, mire, adoptar un acuerdo para enmendar el titular del proyecto de ley, porque por un error de tipeo estaba revisando, justamente tenía la duda, no es el 17 de julio, sino que es el 7 de julio. Entonces, que adoptemos para cambiar, obviamente, la fecha. Siempre, todo se puede, todo se puede. Lo voy a decir por lo siguiente. Lo voy a explicar. El ingreso fue con la fecha 7 de julio y llega, ¿no es cierto?, a la comisión y desde allá con la fecha 17, por lo tanto, un error del Congreso de colocarle un 1 y es el 07. Para eso tenemos que adoptar el acuerdo de, obviamente, enmendar esta situación. Eso es todo. Así de simple. Claudita, sí. Diputado, No, aquí traicionaron. el procedimiento, los títulos no se pueden cambiar, no son parte por lo demás de la ley una vez que estas se publican. El Ejecutivo le pone la ley que él estime conveniente. Lo que sí, en el cuerpo del proyecto, si es que yo no me he fijado cómo viene en el texto, si está mal el texto, se cambia mediante una indicación. Esta es una indicación y cambiamos el guarismo. Yo no sé, tiene... ¿Puede hacer una indicación ahora en el momento de cambiarlo? Sí. ¿Ya? Eso. Pero tendríamos que ver cómo viene en la moción. Sí, perfecto. ¿Ya? Presenta la moción y... ¿Usted quiere el 7? Es el 7. Lo que pasa es que no es que yo quiera. Hubo un error de tipeo, claro. Lo ingresé como el 7 y apareció, ¿cómo se puede decir? 17. No, pero para desviar las dudas, yo les quiero decir que obviamente estas son fechas aproximadas y la llegada del rey Jotumatúa dicen que desde las Marquesas o desde Jiva, como habla la leyenda oral, fue a mediados o finales de agosto, aproximadamente. Pero fue en el mes de julio, o sea, discúlpeme, de julio. Vaya, hasta yo me confundo ahora. En el mes de julio. Esta moción viene pedida desde en ese tiempo, porque lo hice hace 3 años, del presidente de Maugenúa, que es la única empresa, una comunidad polinésica que es la que guarda hoy día y, ¿no es cierto?, guarda el parque Arapa Nui. Y él me pidió, para hacerlo oficial, que declaráramos el 7 de julio como el día oficial de la conmemoración de la llegada del rey Jotumatúa a Arapa Nui. Yo hace un tiempo yo le había dicho a ustedes, mientras preparamos, ¿no es cierto?, mi equipo está preparando la moción esta para cambiar la fecha, les quiero contar y hacerlo un poquito más corto, ¿no es cierto?, que esta actividad se viene haciendo hace años, participa toda la comunidad, participa toda la institucionalidad, los colegios, y además se invita a los turistas a participar, porque este se hace en un lugar que está fuera del pueblo, a 20 minutos, por lo menos a 20 kilómetros también de Jangaroa, que es el pueblo, y hay una movilización total donde se recrea la llegada del rey. Este año fue hermoso, voy a presentar ahí un par de videos, donde ustedes van a ver cómo todo el pueblo de Arapa Nui, ¿no es cierto?, viste y recreamos la llegada a través de una especie de obra de teatro. Para muchos les quiero contar que los Moai no estaban. Lo que pasa es que la foto tiene que ser así porque los Moai ahora están, pero como estamos conmemorando, cuando ellos llegaron no había Moai, sino que ahí es donde comienza y hacemos, ¿no es cierto?, la ceremonia en una piedra hermosa que está ahí para los que vayan a ver, y cuando vayamos a sesionar con la presidenta a la isla, yo personalmente les voy a hacer el de guía turístico. Y lo que pasa es que es una iniciativa, primero, lo tiene que proponer quien preside la comisión, y segundo, los diputados tienen que meterse la mano al bolsillo y no todos quieren. Esa es la respuesta, colega. De ir a Arapa Nui. Porque al preguntar al secretario les va a decir, sí,
sale de sus asignaciones y no todos quieren soltar las asignaciones. Entonces, por eso cuesta tanto ir a la isla. Después de las elecciones, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Espérame. Hagámoslo al tiro. Sí, hagámoslo a mano. Sí, voy. Haga la presentación mientras se hace la indicación. Sí, no hay problema. Perfecto. ¿Cómo se hace? Bueno. ¿No está en pantalla completa? A ver. No, estamos buscando. Ahí está. Ya, perfecto. Estimados colegas, se establece el día 7 de julio de cada año para Isla de Pascua, Rapa Nui, como el día de la conmemoración de la llegada del rey Hotumatua, hito que dio inicio a la historia de la cultura Rapa Nui. Ahí está el número de boletín, 16.656, raya 24. El ingreso es una moción. Invité, ¿no es cierto?, a estos diputados, Miguel Ángel Becker, Felipe Camaño, Juan Fuenzalía y Mauricio Ojeda, a patrocinar también Comisión de Cultura y Comunicaciones, y para seguir un poquito de historia. La tradición oral de nuestro pueblo habla que el rey Hotumatua, como les dije, llegó desde la nombrada Jiva, como hablan nuestras historias, nuestras canciones, que dicen que Jiva es un lugar cerca de las Islas Marquesas. Para los que no se ubican, está también cercano del Océano Pacífico, en la mitad del Océano Pacífico. El origen es desconocido. Y la tradición cuenta que el rey Hotumatua, con su esposa Bacay, que venía embarazada, que tuvo a su hijo Tumajeque en la playa de Anaquena, muchos lo conocen, pero en realidad se llama Hangarau o Teariki, que tiene que ver con la llegada del rey, con su hermana Abaraipúa, y al menos 100 hombres que desembarcaron en la playa, como le decía yo, que hoy le dicen Anaquena, pero en realidad se llama Hangarau, con lo necesario para asentarse. Encontraron, obviamente, se encontraron en su llegada, no voy a contar la historia antes de que llegara el rey, sino que cuando llegó, porque esa es más larga. Pero cuando llegaron se encontraron lluvias, tormentas, y ahí es donde ellos dan vuelta, ¿no es cierto?, las canoas para resguardarse de la lluvia, el frío y, digamos, en ese momento el viento. Y para los que conocen la isla o los que les falta por conocer, se van a dar cuenta que las casas ancestrales son una forma de bote invertido, ¿ya? Para eso lo dejo a su imaginación. Es como dar vuelta una canoa y justamente hacerle una abertura para poder ingresar. Ahí explica, ¿no es cierto?, una catástrofe climática en nuestro Océano Pacífico. Esto es alrededor del año 1200, 1300, todos son fechas muy aproximadas. Y por eso el rey tiene que emigrar desde Jiva para poder llegar a la isla. Investigadores, por ejemplo, como Valentín Rull, a través de estudios paleoecológicos, han probado que el colapso fue inmediato, ¿no es cierto?, de Rapa Nui, y el pueblo de Rapa Nui justamente en este lugar les garantizó, ¿no es cierto?, más o menos estar estable, sustentable a los colapsos, etcétera, etcétera. Todo esto pasó en Rapa Nui, se desarrolló una cultura única hasta el año 1722. Entre medio tuvieron primero el ejercicio religioso político, que era el Moai el que mandaba a través de la familia real. Luego tuvieron una especie de guerra civil. Estoy acortando la historia muy rápido. Para dar paso a una segunda forma un poco más democrática de escoger, ¿no es cierto?, al gobernante. El rey siempre iba a ser el rey, tenían un gobernante, y es a través de una prueba física. Para los que conocen la historia del hombre paja, donde se veneraba, ¿no es cierto?, al dios Makemake, que la figura es como mirar a un pájaro de frente, y los Rapa Nui colocaron al cuerpo de hombre una cabeza de pájaro, llamando Tangata Manu al representante de este dios en la tierra que iba, ¿no es cierto?, a gobernar. Cuando hablo religión política tiene que ver justamente con la forma de gobernar. Bueno, en fin, quiero ir directamente a lo... Quiero saltarme un poco lo de la historia porque eso lo pueden disfrutar y ver cuando vayan a la isla, pero me quiero ir más que nada en la inspiración. Aquí también aparece 17, pero es el 7 de julio la fecha que queremos. Y yo les quiero contar justamente para hacerlo un poquito... Sí, pues.
No. La moción fue ingresada como celebras el 7 de julio como... Sí, me dicen que un error de tipeo en la... ¿Sí? Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces yo le quiero comentar que siempre en la isla, como estamos muy organizados, como ustedes ven ahí, la ejecución de este evento para conmemorar se hace hace varios años, donde intervienen distintas institucionalidades como la Municipalidad de Rapa Nui, la comunidad indígena Maujenúa, que son los que encargados de resguardar el parque de Rapa Nui, la cooperativa Peutupuna, que reúne a todas las agrupaciones culturales de la isla, y a la Corporación de Cultura Rapa Nui y a la Fundación Aotupura, quienes son los que realizan ¿cómo se puede decir? Esta obra teatral de la llegada de la conmemoración del rey Hotumatúa, donde luego vienen cantos, bailes y se termina con un gran curanto para todos los asistentes. Entonces, la idea es conmemorar, ¿no es cierto?, cada 7 de julio en Rapa Nui la llegada del rey Hotumatúa con el hito que dio inicio a la historia de nuestra cultura. En esta moción, como le digo siempre que vamos a corregir la fecha, se conmemora, ¿cierto?, la llegada del rey como inicio de la cultura, y ahora eso. Esto se los voy a decir de otra manera. El impacto que nosotros hemos conversado aquí de celebrar días, muchas veces hay lugares de nuestro país que tienen que declarar el día como para que se ejecuten, ¿no es cierto?, acciones de parte de la institucionalidad, de los privados, del mundo de la sociedad civil. En Rapa Nui, como les comentaba en principio, esto es al revés. Siempre lo hemos hecho, hemos celebrado, se llama a la distinta institucionalidad, se invita a la comunidad Rapa Nui, al pueblo originario, a invitados, se realiza y hoy día, con la votación, ¿no es cierto?, de este proyecto, vamos a confirmar y le vamos a dar más fuerza todavía, porque aquí, como le digo, tanto los miembros de la sociedad civil y la institucionalidad se fusionan, ¿no es cierto?, en la conmemoración de este día, que es un día mágico, increíble, y aquí es donde yo me quiero detener también para contarles que desde hace 3 años, por lo menos, que participa mi hijo, hoy tiene 12 años, que le encanta la cultura Rapa Nui, y así como ese niño, muchos niños participan y también quedan inmersos en la cultura para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando la evolución de la cultura, porque esta no está muerta. Hoy día tenemos nuevos cantos, nuevas vestimentas, y por eso hablo de la evolución de nuestra cultura, siempre sabiendo desde dónde venimos, que es justamente desde la llegada del rey Hotumatúa y nuestra cultura que se desarrolla, ¿no es cierto?, en Rapa Nui. Lo hice lo más escueto posible, Presidenta. A continuación le quiero compartir un pequeño video que dura muy poquito, pero que siempre es importante verlo. Deme un segundito, aunque no venía preparado, como dicen. Oh, ¿cómo lo...? Vamos de nuevo. Sin audio, pero no importa. Bueno, les voy relatando porque no está el audio. Ahí ustedes vieron, ¿no es cierto?, la llegada de los actores, en este caso. Ahí estaba Kai. Ustedes van a ver una mujer que trae un niño que da luz. Y ahí es donde está la comunidad, ¿no es cierto?, a través de la juventud, los niños, mostrando entonces y celebrando y conmemorando la llegada del rey. Mira, rapidito. Y eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien quiere opinar respecto? Clara Zagardía tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Sí, muy linda su historia de Rapa Nui. Creo que es muy lindo valorar la cultura de nuestros pueblos originarios porque tiene una riqueza increíble.
Así que yo totalmente de acuerdo en apoyar este proyecto porque creo que eso nos da identidad y nunca debemos perder la identidad, lo que no significa que tengamos que rechazar lo que viene, los progresos de otro lado, pero que no se pierda nuestra identidad, no solo con el pueblo de Rapa Nui, sino también con todos los pueblos existentes y reconocidos en nuestro país. Yo estoy porque esas homenajes, esas representaciones históricas de esos pueblos se hagan porque son parte también de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y de reconocernos en el otro, en los que estaban y los que llegaron y los que ahora somos. Gracias por su proyecto. Diputada Castillo. Castillo. Sí, compañera, no se preocupe, presidenta. No, yo creo que sí está bien. Yo creo que es muy interesante lo que nos ha planteado el diputado y también en función de lo que siempre hemos ni siquiera cuestionado en esta comisión. Yo no me atrevería a que alguna vez se cuestionó el tema del día D, porque muchas veces dice relación con cuestiones patrimoniales, de costumbre, etcétera, que permanecen en el territorio, en las creencias y en las costumbres. Creo que la palabra costumbre lo resume todo. Entonces, a modo solamente de apoyarlo, sé que también además tiene una vinculación mucho más profunda, ¿no?, que cualquier día de, sino que tiene relación con el pueblo originario, en este caso Rapa Nui, ¿cierto? Sí. Así que cuente con nuestro respaldo, pero a mí me parece que es importante en estos meses que nos va quedando quizás ir rescatando a través de aquello, porque en algún momento sentí que se dio la censura a estos días de que muchas veces sí le hacen sentido a la gente porque genera economía, desarrollo local, costumbre, patrimonio, etcétera. Entonces yo creo que ahí quitarle un poquito la lápida que se le puso en algún momento por parte de algunos diputadas y diputadas. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo con usted, diputada. Y lo hemos planteado en esta mesa. También tenemos acá una representante del gobierno en donde creo necesario recuperar los días D, sobre todo para regiones o para lo que hoy nos está contando también el diputado Twitty. Creo que porque un proyecto de ley se hubiese llamado pajarete, no podemos dejar fuera todas las regiones. Un día D para una región significa turismo y economía, y eso lo estamos acabando solamente por alguien que quiso jugar a esto en el hemiciclo y hacer una burla. Cuando aprendamos que nuestras tradiciones contienen a veces hasta la palabra poto, vamos a entender que no es algo que me tenga que ruborizar o no lo pueda utilizar. Así que vamos a tomar eso. Diputado Twitty, le quería hacer una propuesta, y a todos los diputados. ¿Les parece si votamos en general y particular este proyecto? Por unanimidad tomamos el acuerdo, porque es un artículo 1, un único artículo simple. ¿Les parece si lo votamos de inmediato? Ya, perfecto. ¿Hay acuerdo? Entonces, léalo, Claudita, y va en votación. Entonces, presidenta, el proyecto dice lo siguiente: artículo único. Establécese el 7 de julio de cada año para la isla de Pascua como el día de conmemoración de la llegada del rey Otuiti Matua Ito. No, otro ya estoy declarando el día del diputado Twitty. Del rey Otu Matua Ito. Ahí, que dio Otu Matua. No es Ra, era. ¿Y por qué todos decimos Rapa? Rapa Nui, mire. Hito que dio inicio a la historia de la cultura Rapa Nui. Voy a tomar la votación, en general y particular, entonces. Diputado Benavente, Bernales, Castillo. A favor. Concha, Durán, Jorge. A favor. Diputado Eduardo Durán. Diputada González, Ramírez, Zagardia. Sí, a favor, ambos, general y particular. Diputada Serrano, diputado Teao. A favor.
Videla, presidenta. A favor. Presidenta. A favor y porque recuperemos los días de. 6 votos a favor, aprobado entonces general y particular por unanimidad. Diputado informante. El diputado Twitty. Diputado Twitty, informante. Si tiene personas que quieran invitados, ¿no? No, ya no, Claudita, pues ya lo ¿no? despachamos. Entonces, estamos listos. Estamos listos con el proyecto. ¿Usted quiere hablar algo? Tiene la palabra. Primero, Presidenta, agradecer a los colegas presentes por haber votado a favor y créanme que esto va a causar una alegría enorme en el pueblo de Rapa Nui, principalmente porque ahora por ley, ¿no es cierto?, vamos a celebrar y conmemorar este día con más fuerza. Por otro lado, me sumo a sus palabras, Presidenta, de recuperar los días de, porque independiente del momento en que en la sala, ¿no es cierto?, tuvimos, en el hemiciclo, se habló sobre la importancia o no de los días de la opinión pública. Sé que nuestro país está pasando, hay prioridades mucho más grandes, pero eso no deja de lado de que en lugares, ¿no es cierto?, tan recónditos de nuestro país, este tipo de proyectos traen alegría, traen también mejora y también, que en este caso, refuerzan, ¿no es cierto?, un pueblo originario. No debemos dejarlo de lado por prioridades que muchas veces solamente están visibilizando en la región metropolitana o en el centralismo. Justamente este tipo de proyectos lo que hacen es que descentralizan y ponen los focos también en lugares donde, si bien, ¿no es cierto?, todos sabemos que la seguridad, la educación y la salud es primordial, también hay otras manifestaciones culturales, como el ejemplo de la conmemoración del 7 de julio como el día de la conmemoración de la llegada del rey Jotumatúa, que es muy importante y que impactan de manera directa en una comunidad. Y no dejemos eso siempre de lado por batallas que todos sabemos, ¿no es cierto?, muchas veces se dan en el hemiciclo, por circunstancias en donde lamentablemente o se instrumentaliza o se hacen críticas, pero pasando eso, yo también estoy porque vuelva a los días de, especialmente para todos esos lugares tan alejados y en este caso tan aislados de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Castillo. Reflexión de día miércoles. Lo que pasa es que las personas quizás de manera antojadiza en el hemiciclo, cuando existen muchos temas, y sabemos que acá hay una agenda legislativa en el gobierno y también en la Cámara de Diputadas y Diputados, que va, por ejemplo, en relación a la seguridad, está el Fast Track legislativo 1 y 2 y se ha ido avanzando. Están las agendas de seguridad, la de educación y toda una gama de diferentes derechos y las comisiones están constituidas en función de aquello. Entonces, hay un malentendido cuando dicen, solamente se preocupan de legislar X situación cuando tenemos otras más de relevancia. Entonces, eso también es deshonestidad hacia la opinión pública, porque en rigor las comisiones funcionan en sus materias respectivas, cada bancada tiene a sus diputados destinados a esas comisiones respectivas y será la democracia y quienes componen el Parlamento si avanzan o no avanzan los proyectos de ley. Es como nosotros que también tenemos paralelamente a las 8:30 los martes comisión hídrica y muchas veces el agua, que es un tema de interés nacional, un tema de relevancia, a veces nos llega a sala y también nos frustra, pero eso no significa que no se avance en otros temas que van en un indicador, digamos, como parte de la gestión parlamentaria. Entonces a veces se generan estos discursos, yo los digo más odiosos y bien poco honestos en relación a temas que se tramitan principalmente en esta Comisión de Cultura, que hemos tenido buenos proyectos, como el de Televisión Nacional, el de protección a la prensa, bueno, muchos días la misma ley Tommy Rey, por lo tanto yo creo que ahí hay baja comprensión de parte de la opinión pública cuando alguien llega a señalar que un día por ejemplo, el pajarete, que se hizo mucho alarde, pero las personas de los valles interiores de Huasco y los valles del Elqui les transformó, por ejemplo, una buena fuente de fiestas de vendimia y fiestas también para la ruralidad que tienen que resistir en torno a un cambio climático que es arrasador. Entonces yo creo que ahí es donde falta un poquito la verdad cuando se quiere malinterpretar el uso de las comisiones y sus propios propósitos. Por algo tenemos una secretaría, tenemos una presidencia que lo realiza con responsabilidad su labor legislativa. Entonces, hay una reflexión
para que no se vuelva a malinterpretar este tipo de trabajo parlamentario. Sí, creo muy importante esto, que lo aclaremos acá, porque mientras acá festejaba la gente de regiones por tener el Día del Pajarete, abajo se hacía una mofa de esto. Y gracias a eso hemos perdido que las regiones, como les decía, crezcan y tengan también turismo ese día, identidad. Mira, encontré algo. En Chile el pajarete también es conocido como vino del sol. Es un vino dulce con denominación de origen que solo puede producirse en las regiones de Atacama y Coquimbo. ¿Se dan cuenta? O sea, más encima no es un vino que se dé en todo Chile, tiene particularmente su origen. Y una sociedad se compone por seguridad, se compone por el deporte, se compone también por la cultura. Y no podemos dejar a las regiones que hoy no tengan identidad, no tengan historia, no tengan turismo ni economía, solo porque un vino se llame pajarete. Así que vamos a hacer todo lo posible por recuperar los días de y avanzar en cultura. También el tercer proyecto que iba a exponer el diputado Tomás Lago Marcino me solicitó si lo podía exponer la próxima semana, y ya que estamos a punto de terminar esta comisión, creo que no hay problema. ¿Hay alguna objeción al respecto? ¿No? Entonces expone la próxima semana, Claudia, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.